Escuchamos la lectura bíblica que será el marco del mensaje de esta mañana. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45. Le pido a la iglesia, por favor, estén en pie y bendecimos la palabra del Señor. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Damos gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, Señor. Bendice tu sierva que traerá mensaje para la iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra pastora. Gracias, Toñita. Los niños y las niñas pasan a sus salones en esta hora. Y recordamos que Semillitas de Amor se sigue reuniendo a las 9 para los ensayos de este ministerio con la niñez, para que los padres y las madres o cuidadores de niños y niñas sepan que hay un espacio previo al culto del domingo en la mañana. Esta Abigail es única, ¿verdad, hermanos y hermanas? Abigail es una, hay una Abigail nada más. Así es que, ese molde lo rompieron, eso es así. Y a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Eso me llevaste, olvídate, unas décadas atrás, pero saca entre tú y yo. Muy bien. Ustedes vieron ya el tema del mes, un líder como Cristo. Se dice que hay una crisis de liderato, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Y creo que en gran medida esa aseveración es cierta. Pero me pregunto, ¿qué tipo de líder es el que está en precario? ¿El líder político? ¿Los que lideran el aspecto financiero y económico? Pienso que en este aspecto estamos frente a un vacío de líderes que están muy lejos de poderse ubicar a la altura de los tiempos que vivimos. Sin embargo, también pienso y creo que hay muchos líderes anónimos. Hay mucha gente que ejerce un liderazgo que no encabezan titulares, que no se les otorga medallas ni reconocimientos, que no se le dan premios Nobeles, pero están en cada comunidad, están en cada familia, están en cada iglesia, están en cada espacio comunitario, haciendo la diferencia para un mundo más justo, para un mundo más sostenible y sustentable, para un mundo más solidario y compasivo. Yo necesito decir en esta mañana que se necesitan líderes que inspiren, se necesitan líderes que estén comprometidos con los excelsos ideales del Evangelio, pero se necesitan personas líderes como Jesús, como Cristo, que amen como Cristo, que se entreguen en servicio sin esperar recompensa ni reconocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Si fuéramos a buscar una definición de lo que es un líder, en cualquier diccionario usted va a encontrar más o menos esta definición. Es la persona que conduce, que guía, que dirige. Se le puede nombrar como dirigente o jefe,
Un líder es la persona de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás. Se le considera jefe o jefa u orientador. Tiene la habilidad, dice esa definición, de convencer a otros para que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos. Esa puede ser una definición que si usted busca otras van a tener tangencia con esa que les he compartido en esta mañana. Además, le quiero compartir otra definición, pero esta definición es respecto a una persona con un liderazgo cristiano. George Barna, un estudioso de las congregaciones en Estados Unidos y en Europa, en su libro Líderes en Liderazgo, tiene esta definición para líderes cristianos. Y dice así: el liderazgo es el ejercicio de los dones espirituales propios que el Espíritu de Dios te ha dado, bajo el llamamiento de Dios, para servir a un determinado grupo de personas, con el fin de que logren las metas que Dios ha establecido, con el fin de glorificar a Dios. Y nos quedamos con esta definición para propósitos de lo que es la vida de la iglesia. Muchas personas confunden los términos jefe y líder, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y la pregunta que yo les lanzo en esta mañana es si Jesús era jefe o Jesús era un líder. Pero usted no me la conteste. Usted piénselo y a lo mejor inmediatamente tiene la respuesta. Yo sí le puedo decir que Jesús tenía un jefe, pero un jefe diferente a los jefes de este mundo. Todos tenemos a alguien a quien debemos responder, ¿cierto? Todos y todas de alguna manera, en las esferas cotidianas que nos movemos, tenemos que rendir cuentas, tenemos que responder, tenemos que ser responsables con las encomiendas que muchas veces la vida nos da, pero mucho más con las encomiendas que el Señor del cielo y de la tierra nos da también. Se cuenta de un famoso alcalde en Nueva York que acostumbraba a caminar por las calles preguntando: ¿qué tal lo estoy haciendo? Y caminaba y volvía al mes y le preguntaba a la gente: ¿qué tal lo estoy haciendo? Y se dice en la historia y biografía que esto le ayudó muchísimo a mejorar su gestión. Al Newhart, fundador del periódico USA Today, atribuye el éxito de su periódico al hecho de que en sus viajes por todo el país le preguntaba a la gente: ¿qué clase de periódico quieren ustedes leer? El público, decía él, es mi jefe, a quien debo consultar y con quien debo mantenerme en constante contacto. Y demás está decir del éxito en sus momentos de este rotativo. Jesús sabía muy bien quién era su jefe y se mantuvo en permanente contacto con él. Ese Dios, hermano y hermana, que está por encima de todo y por encima de todos, pero a la vez inclina su oído a nuestra súplica. A la vez inclina y posa su mirada en su creación, a quien respeta y tiene y toma muy en cuenta. Jesús mantuvo una conexión, a veces por horas. Nos dice la Escritura de unos 40 días de ayuno y oración, donde en ese momento de grandes seducciones y potentes tentaciones mantuvo
esa conexión con el Dios y Padre que lo había llamado. Y en virtud de esa intimidad y en virtud de conocer la palabra y ponerla por obra, pudo vencer y derrotar toda aquella pléyade de tentaciones y de alguna manera del gran seductor Satán. Con la palabra derrotó las tentaciones más cruentas que pudo enfrentar. 40 días en una conexión particular. Hoy, interesantemente, cuando la gente vive más conectada, porque usted, no importa el lugar donde se encuentre, la gente usted lo ve de alguna forma buscando el Wi-Fi, como dicen por allá en Castilla la Vieja, en Wi-Fi, y buscando cómo conectarse. Y hablamos de aquellos hermanos que se conectan al culto, y hablamos de que todo el tiempo estamos conectados. Pero usted sabe algo, que todo eso es buenísimo, y todo eso trae grandes ventajas, y todo eso economiza un tiempo maravilloso. Pero la mayor conexión que usted y yo debemos tener y procurar es la conexión con el Dios del cielo y de la tierra. Es la conexión con el Espíritu de lo alto, que de alguna manera nos ubica nuestros pies muy bien puestos en la tierra, pero siempre nuestra mirada muy fija y muy bien puesta en el cielo, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Jesús mantuvo el canal de la comunicación con Dios a través de la oración. Un líder como Jesús, ante las grandes decisiones o cuando estaba a punto de pasar por trances dolorosos y difíciles, como el de la cruz, buscaba la compañía y el diálogo con su Padre, con ese jefe que está por encima de todo y de todas. Así ocurrió cuando fue a elegir a sus discípulos. Se fue primeramente en oración, en silencio, en diálogo con su Padre. Cuando realizó milagros como la multiplicación de los panes y los peces, dice el Evangelio de Mateo que levantando sus ojos al cielo, dio gracias. Y en ese dar gracias, quizá con un suspiro, de alguna forma esperaba que toda aquella multitud pudiera ser saciada de su hambre física. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, un momento sin precedentes en el ministerio y en la vida de Jesús, antes de decir Lázaro, ven fuera, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo? Oró. Y de igual manera le dijo: Padre, te alabo, te doy gracias, porque tú siempre me escuchas. En otras palabras, Jesús estuvo seguro de que estaba siguiendo el curso de acción señalado por su Padre, a quien reconocía como su gran supervisor o como su jefe por excelencia. Maritza, cuando tuvo la oración de intercesión, mencionó las características que dialogamos el martes pasado en la capacitación de líderes de célula. Nos disfrutamos muchísimo esa capacitación. Y ella logró mencionar casi todas las características que adornaron la vida de Cristo en ese ejercicio único del liderazgo en esos 3 años y un poquito más de ministerio público. Y yo quisiera que los líderes que están aquí en esta mañana pudieran hacer un cotejo de lista, pudieran hacer una marca de cotejo
Y aunque ella las nombró, yo rápidamente las vuelvo y las menciono. Pero usted, si usted se le ha delegado un liderazgo del tipo que sea, fuera de la iglesia, de alguna forma usted sigue siendo cristiano fuera de estas paredes. No es un asunto de decir, yo aquí me comporto de una forma, pero en el trabajo, como tengo este cargo, como tengo de alguna manera esta distinción, bueno, pues allá yo me comporto de otra. No, hermano y hermana. Usted antes de ser jefe o jefa, usted es cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es un traje que usted se quita o se pone. Esto no es un sombrero que usted cuando le da el sol se lo pone para cubrirse y cuando hace sombra se lo quita. Este traje de cristiano, si es que vamos a hablar en esos términos, que no debemos, sino esta identidad de cristiano y cristiana, es lo que de alguna forma lo distingue a usted en todo lugar en el que usted hace vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en esta mañana, esas cualidades de Jesús o de Cristo como líder, de alguna forma tienen o deben encontrar lugar en nuestro corazón. Corazón de siervo. Rapidito, sinceridad. Haga la marca de cotejo. Lealtad, perseverancia, fiabilidad, valor, bondad, humildad, cordialidad, sensibilidad, disposición a aprender, motivado por valores, y yo añado, por los valores también del Evangelio, optimista o vivir desde la esperanza, temperamento sereno, alegre, amable, fiel, consecuente, compasivo, profundidad espiritual, indulgente, enérgico, dominio propio, alentador, prudente, justo, paciente, confiable, sabio, misericordioso. Y hay muchas más que no estamos mencionando en esta mañana. Y usted me puede decir, pastora, pero ese fue Jesús. Yo no puedo de alguna forma tener todas esas. Bueno, debemos procurar de alguna manera que la mayoría de esas cualidades habiten en nosotros y nosotras. La pregunta es si usted como líder tiene al menos la mitad o una tercera parte de estas cualidades de Jesús como el líder por excelencia. No me conteste esa pregunta. Usted sabrá cuál es la respuesta. Hay un decálogo indispensable para todo buen líder. No se asuste que no voy a hablar de las 10 en esta mañana. Esas las retomo, las otras retomaré en la próxima predicación. Pero hoy quiero hablar de 2. Todo buen líder debe dirigirse a las personas que tiene a su cuidado con respeto. Pero la que encabeza es que todo buen líder debe saber comunicar y comunicarse. Quiere decir que el mensaje a comunicar deberá ser claro, no ambiguo. De eso estamos cansados. De líderes que hablan por los dos lados de la boca. De líderes que usted ante ellos se pierde y se confunde. Y usted dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me perdí? De ambigüedad estamos cansados. Nuestro mensaje como líderes al estilo de Cristo tiene que ser un mensaje claro. Debe ser un mensaje directo al corazón, a la conciencia. Y un mensaje motivador para lograr los resultados deseados. Cristo Jesús fue el comunicador por excelencia. Cristo es la palabra hecha carne, y como palabra
como el Verbo, según el Evangelio San Juan, su palabra siempre la utilizó con responsabilidad y con la intención y función de edificar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Cristo, esa comunicación de Jesús a todos aquellos que estaban al alcance de su voz, esa comunicación y palabra nunca fue para destruir, nunca fue para confundir, siempre fue para edificar, para guiar, para enseñar. Era la palabra que sanaba al enfermo. Era la palabra, aleluya, que de alguna manera, con la unción del Espíritu, tenía la capacidad de poner en orden el mundo interior de la gente. Esa palabra que sabe comunicar el mismo corazón de Dios y ponerlo a la disposición del alma y del espíritu de las personas. Cristo comunicó con claridad. Explicaba a través de los ejemplos de la vida diaria. Para cada verdad, para cada valor del reino, usted y yo lo sabemos. Utilizó un ejemplo que la gente pudiera entender. ¿Cierto? Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuál es la parábola? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la escritura que más te ha hablado a tu necesidad, a tu vida? Que Jesús pronunció, que Jesús comunicó. Alguna imagen va a venir, alguna metáfora se va a posar en tu memoria. Y fíjense, para comunicarle a la gente que no se llenaran de ansiedad y de afán, les habló, ¿de qué les habló? De las aves del cielo y de los lirios del campo. Y si usted me acompaña en esta mañana, abra su Biblia en Mateo capítulo 6 y versículo 25, porque me parece que es una oportunidad valiosa para que repasemos esa palabra y esa forma de Jesús comunicar una palabra de aliento a la gente que vive en extrema preocupación. Yo no voy a preguntar aquí en esta mañana cuántos viven en este tiempo, en el día de hoy, durante este año 2017, en extrema preocupación. Pero sí yo quiero decirte en esta mañana que esta palabra, comunicada por el comunicador por excelencia, nos dice así, y es para ti y es para mí. Y aquellos que tengan la Reina Valera del 95, puede ser incluso hasta la del 60, pueden acompañarme en esta lectura. Y así usted se escucha usted mismo leyendo la palabra y de alguna forma esa palabra tiene el poder de instalarse en su espíritu. Yo creo eso, hermano y hermana. Y muchas veces tenemos que derrotar situaciones terribles en nuestra vida proclamando la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros,
hombres de poca fe, no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra comunicada por el gran comunicador es un antídoto, es medicina para que las personas, y eso te incluye a ti y me incluye a mí, comprendamos, recibamos en nuestro espíritu que hay un Padre amoroso que cuida de sus hijos y de sus hijas. Y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Yo les conté y les narré hace un tiempo atrás que en un momento de necesidad personal, de mucha limitación física, cuando más decaída yo estaba, una mañana se posaron en mi ventana, en la hoja de la ventana de mi cuarto, 2 tortolitas. Y yo las miré. Ok. Pero al otro día, a la misma hora, volvieron las 2 tortolitas y se posaron en la misma hoja de la ventana. Y yo volví, miré y dije, hay un mensaje para mí. Hay un mensaje de Dios para mí. Y recordé ese cántico. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y ese fue el mensaje. Si Dios cuida de las aves, si Dios está pendiente de la creación, si Dios tiene el poder para mantener los límites de la creación, también cuida de mi vida y también cuida de tu vida. Y esta palabra comunicada por Jesús, hermanos y hermanas, es medicina para nosotros y nosotras hoy, donde hay tanta ansiedad y tanto afán. Líder que estás aquí en este día, ¿cómo te estás comunicando con aquellas personas que Dios ha puesto bajo tu liderazgo? En ese ministerio que el Señor te ha permitido ejercer, tu palabra, la manera de comunicarte, recuerda que es para edificar, para animar, para guiar. Y si hay que reprender, porque hay momentos en que hay que llamar a capítulo. No estamos aquí hablando de un liderazgo débil. No estamos aquí hablando de un liderazgo sin espina dorsal. No, estamos hablando de un liderazgo firme, pero sobre todas las cosas amoroso. De un liderazgo que a la hora de comunicar, comunica con respeto y con amor. Así es que si hay que llamar a alguien a capítulo, hacerlo como Jesús lo hizo, con amor, con deferencia y con respeto por ese otro ser humano. En segundo lugar, la segunda característica de este decálogo que yo fui construyendo a través del viernes hacia acá es tener amarras interiores. Si usted me permite en esta mañana seguir con aquella línea
del principio, mantener conexión, mantener contacto con el jefe, con Dios. Y eso te ayuda a preservar y conservar energías. Porque una vida anclada y amarrada en Dios nos permite siempre recibir inspiración y fuerzas renovadas. Hay tantas demandas y reclamos que nos van drenando, ¿sí o no? Hay tantas situaciones cuando usted es líder, cuando usted ejerce liderazgo. Hay muchos reclamos sobre usted. Hay muchas demandas sobre usted. Hay muchas expectativas, hay muchas responsabilidades. Y eso muchas veces va minando la fuerza física. Va también minando fuerzas emocionales. Y eso hasta cierto punto es natural. Pero usted ni yo nos podemos dar el lujo de descuidar esa interioridad, esa relación con Dios. Hay un lugar en el centro de nuestra alma que es indestructible, que nadie puede llegar, que el enemigo no puede llegar, que las personas con malas intenciones no pueden llegar. Porque ese lugar en el centro de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestro ser, se convierte en un lugar indestructible. Porque ahí habita el Espíritu de Dios. Alaba mi alma al Señor. Alaba mi alma al Señor. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Miren, una cosa es pedir opinión y consejo a otros. Y hay que pedir consejo. Y hay que pedir asesoramiento. Y hay que pedir opinión muchas veces. Pero un líder como Cristo, no podemos dejarnos guiar todo el tiempo por la opinión de los demás. Por el consejo de los demás, que puede venir con muy buena intención. Pero quizás ese no aplica. Ese consejo que no hemos pedido. Porque usted sabe que muchas veces no pedimos el consejo y llega. Porque hay gente que se entiende especialista en consejería. Y usted no pide el consejo, pero se lo dan. Jesús como líder no buscaba aprobación para sus acciones y decisiones en mecanismos exteriores. Porque su vida estaba anclada, amarrada en realidades y valores interiores que se alimentaban de lo superior. Y cuando tomamos una decisión consultada con Dios y desde una reflexión madura, acuérdense que el domingo estábamos hablando del buen juicio, que en unas versiones es dominio propio. Y habíamos dicho el domingo que el discernimiento tiene que ver con el buen juicio. ¿Se acuerdan? Y que el discernimiento tiene que ver con usted poder analizar, juzgar, discriminar, pero tiene que ver también con usted en virtud de esa relación constante y continua con Dios, poder ver más allá de las apariencias de las cosas. No es clarividencia, no es que yo me voy a ubicar frente a ángeles y le voy a decir: ángeles, yo veo ta. No, eso no es. Es que Dios, en su bondad y en su misericordia, en virtud de esa relación íntima, personal, constante y consistente, me permite de alguna forma y me muestra el camino por donde yo debo andar.
Y muchas veces me permite y te permite, si ejerces el don de discernimiento, saber cuando tú estás frente a una persona que tiene un espíritu equivocado. Y por la autoridad y la gracia de Dios, reprender en el nombre del Señor. Tenemos que decir en esta mañana que cuando tomamos una decisión consultada con Dios y desde esa reflexión madura y toda esa nota al calce que le di, nos sentimos seguras y seguros y en paz con nosotros mismos, aunque nos tiemblen las rodillas. Aunque nos tiemblen las rodillas, nuestro corazón está sereno. Hay momentos que nuestra humanidad se deja sentir. ¿Cómo que no? Hay momentos en que nos tiemblan las rodillas, porque estamos ante situaciones que nos superan. Pero nos respalda el que hemos cerrado la puerta. Usted me entiende, ¿verdad? Que nos hemos retirado en el aposento, que hemos orado en secreto a nuestro Padre. Aleluya. Y como dice el Evangelio, que nuestro Padre que ve en lo secreto, allí donde nadie te está viendo, te va a recompensar. Frente a mucha gente te va a recompensar, sin tú buscarlo, sin tú proponértelo, sin tú agenciarlo. El Señor es justo. Cosa diferente ocurre cuando un líder toma decisiones basadas en factores externos de opinión, en presiones externas o por simpatía, yendo en contra muchas veces de las propias convicciones. A veces cedemos a la presión de la gente. Pero escucha bien en esta mañana, si tú estás en esa conexión como lo estuvo Jesús, ¿cuántas veces no le dijeron los discípulos a Jesús: mira, quítate, ¿de qué cruz tú hablas, muchacho? Olvídate de eso. Si tú tienes otro camino que puede ser exitoso, que puede ser de otra manera, que te puede ahorrar un montón de sufrimientos y de dolores, olvídate de Jerusalén, olvídate de la cruz. Y lo presionaban, y lo presionaban los fariseos, y lo buscaban para despeñarle por la montaña. Pero Jesús estaba claro. Jesús vivía en conexión con su Padre. Jesús hablaba todos los días con él, aleluya. Pero yo no tengo tiempo, pastora, yo tengo una vida muy ajorada. Mira, te la voy a comprar. Te voy a comprar esa excusa. Pues si vives una vida demasiado de ajorada, ora en el carro. Ora camino en el ascensor o por las escaleras. A la hora de tu almuerzo, separa 10 minutos. Cuando llegues a tu casa, antes de acostarte, habla con Dios. Cuéntale cómo ha sido tu día. Cuéntale cómo ha sido tu día. Y de alguna forma, tú comienzas a descubrir que es mejor estar enchufado, conectada con ese Dios maravilloso, que estar prestando tanto oído a tanto disparate. El caso más elocuente lo tenemos en Poncio Pilato. Fíjense, Poncio Pilato tenía un liderazgo muy importante. Estaba convencido de la inocencia de Jesús, ¿cierto? No pudo dormir.
Él sabía que estaba frente a un hombre justo, pero estaba presionado. Y lo condenó, pudiendo absolverlo, porque tenía el liderazgo para eso. Lo condenó por el hecho, entre otras cosas, de no contradecir la opinión del pueblo. Lo condenó azuzado por líderes malintencionados. No todo líder tiene buenas intenciones. No todo líder, y yo voy a hacer la diferenciación, no todo líder que no sigue el modelo de Cristo. Porque si usted como líder abraza el modelo de Cristo en su corazón, siempre, y estoy siendo absoluta, siempre tiene que haber buena intención, buena motivación. Así es que Pilato, pudiendo ejercer un liderazgo justo, impecable, incuestionable, por ceder a las presiones del entorno, ha pasado a la historia, a los anales y a las páginas de la historia, como el prototipo de un líder débil, de un líder hipócrita y de un líder claudicador. Ese fue Poncio Pilato. Un líder como Cristo no puede depender solo de la aprobación o el respaldo de los demás. Primero, hay que contar con la aprobación de Dios. Primero, hay que contar con el apoyo del Señor. Y aunque haya gente que no te aplauda, no estamos aquí para que nos aplaudan. No estamos aquí para ser los más populares. Esto fuera de líneas partidistas. No estamos aquí para, como dicen popularmente, caerle bien a todo el mundo. Estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Y a veces eso cuesta, a veces eso pasa factura, pero en el camino Dios se encarga de enderezar las cosas. Así es que un líder como Cristo no puede depender solo de la aprobación o el respaldo de los demás, y más cuando la conciencia y el espíritu nos dicta qué es lo correcto. Como afirmaron Pedro y Juan, cuando las autoridades, aquellos líderes políticos, les prohibieron hablar de Jesús, ¿qué fue lo que respondieron Pedro y Juan? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban claritos, como Jesús estuvo claro. Las amarras interiores que venían de un poder superior estaban bien ancladas en su conciencia y en su espíritu. Hermanos y hermanas, nuestra obediencia, primera lealtad, es a Cristo. Ese amén estuvo tímido, flojito todavía. Nuestra obediencia y nuestra primera lealtad es a Cristo. Nuestro referente directo como líder y modelo de líder por excelencia es Cristo. Habrán otros líderes admirables en el mundo, que de hecho no son los líderes políticos hoy, ni son los líderes que están a la cabeza de los mercados, no. Hoy día, cuando usted busca en cualquier página de internet, ahora no, después, los 100 líderes más famosos o más destacados globalmente, porque ahora es globalmente, usted va a encontrar que son muy pocos los líderes políticos. Por eso me afirmo y me reafirmo en que hay muchos líderes anónimos, que hay muchos líderes que Dios está usando en muchos lugares.
Y a lo mejor muchos de esos están aquí sentados en el día de hoy. Para ejercer un liderazgo como Cristo, abracemos a Cristo y permitamos que Él cincele y que continúe dando forma a nuestro carácter cristiano. Amén. A nuestra identidad como hijos e hijas. Que el Señor nos ayude en esta gestión desafiante. Que yo sé que hay que cada día negarse a una misma y a uno mismo y permitir que el líder de líderes, Jesús de Nazaret, marque la pauta en nuestra vida. Que esta iglesia para los años venideros esté a la altura de las circunstancias, esté a la altura de los tiempos, y que el liderazgo de esta iglesia pueda responder al modelo de Cristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.